¿Qué tal amigos y seguidores del Instituto de Econometría de Lima? Esta es una edición más de Conversaciones Econométricas. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo presentar un archivo de Excel para hacer un modelo econométrico, ¿no? Cuando hacemos una investigación, un proyecto, un trabajo, una tesis, un paper, nos van a pedir eventualmente que presentemos el Excel con los datos. Este Excel de datos es muy distinto realmente de una tabla de Excel, ¿no? A veces existe una mala práctica en el Excel que lo utilizan como una tabla, ¿no? El Excel no es una tabla. El Excel es un cuadro de datos donde yo voy a poder elaborar cálculos, ¿no? El objetivo del Excel es calcular información. Que se puede poner como una tabla, sí, pero no es realmente una tabla, es un formato para hacer cálculos. Entonces, yo podría encontrar una base de datos expuesta de una manera un poco extraña, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del empleo. Uy, ahí está. Vamos a hablar del empleo. Entonces, el empleo en 2015, el empleo, vamos a ponerlo así, ¿no? Indicadores de empleo. Entonces, 2015, 2016, 2017, vamos a poner un número 80, 90, 78, así, ¿no? Y vamos a repetir aquí 2016, 2017, 2018, 2018, 19 y 20. Vamos a poner 81, 95, muy buen año, y 80. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de datos de esta manera. Está la variable empleo, están los diversos años, ¿no? Se puede leer, se puede poner formatito y todo, se puede leer. Es más, creo que le puedo poner un formatito automático. No sé si esta forma de presentar me permite. No, aquí no lo voy a poder poner bien, pero bueno, solo que me recomiende aquí esto. Creo que sí, ahí está, más o menos. Podría ponerlo aquí. Y ahí está, bueno, un formatito, ¿no? Entonces se ve razonable, ¿no? Sin embargo, eso no es correcto. No es correcto. Cuando yo trabajo con un Excel que voy a llevar a una base de datos, debo cumplir con requisitos esenciales. Primero, debo saber que van a haber columnas y van a haber filas, ¿ya? Cada columna va a representar una única cosa, no puede representar varias cosas. Y cada fila va a representar también una única cosa, no puede representar varias cosas, ¿ya? Entonces, esta columna B, por ejemplo, representa los años y representa el valor del empleo en ese año. Representa dos cosas. Está mal. Y luego representa otro año, ya no el 2015, sino 2018, y representa otro valor distinto al 2015, que es 81. Entonces esta columna representa cuatro cosas, ¿no? Entonces, no es correcto. No es correcto. Solamente la columna debe representar una cosa. ¿Cómo es eso? Ya. Y obviamente las filas, en este caso es igual. La fila 2 representa años y el encabezado de empleo, pero la fila 3 no representa años, representa el valor del empleo. Y la 4 de nuevo años y la 5 valores del empleo. Eso también está mal. Si bien se puede leer y si lo pongo en formatito se puede entender, en realidad es incorrecto, porque el STAT, el R, el use, el Python no lo van a entender, o el SPS si quiere, no lo van a entender. Para que ellos lo entiendan, esto tiene que estar en un formato de base de datos, a pesar de que el Excel no debería usarse para base de datos, sino otros programas, SQL, etc. Pero es inevitable trabajar con Excel, y es más, los programas mismos esperan importar un Excel, no de otro programa. Entonces tenemos que presentarlo de manera amigable, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner indicadores del empleo. Me voy a llevar esto acá. Voy a poner empleo una sola vez. Y esto, los años, los voy a poner aquí. Va a haber una variable que va a ser años. Esto lo voy a poner acá en la esquinita. Y esto me lo llevo aquí. Esto aquí. Entonces este va aquí. En ese orden.
sea, si bien es razonable tener los años de izquierda a derecha, a nivel de base de datos, lo mejor es tenerlo de esta manera. Ujú. La columna A representa los años, la columna B representa el empleo. Acá dirán, oye, profesor, está todo perfecto, pero acá tiene usted una fila medio rara que es indicadores de empleo. Y es cierto, esto se llama un encabezado general, que es más, podría haber un encabezado general repetido, ¿no? Estos encabezados generales que realmente no forman parte de las variables no deberían estar en el Excel. Lo que a veces se puede hacer al momento de importar la data desde un programa desde un programa sacándolo del Excel, es que se importe solamente esta área sombreada, ¿vale? Pero no esto de acá. Y la otra forma es simplemente eliminarla, o sea, que no exista. Ahora, indicadores de empleo y empleo en realidad se sobreentiende, pero en otros casos podría sí ser un poquito más complicado. Por ejemplo, indicadores de empleo, poner empleo, desempleo, población en edad de trabajar, esas cosas, ¿no? Y se puede complicar bastante, ¿ya? Sin embargo, esta es la forma ideal para presentar una base de datos, ¿ya? Ahora, lo que pueden hacer alternativamente es presentarlo de manera transpuesta. No sé si acá me permite, sí, transponer, y lo pueden presentar de manera transpuesta. No es lo ideal, esto lo voy a ocultar por un momento, no es lo ideal esto, a pesar de que igual es lógico, y es más, muchas bases de datos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, del Banco Mundial, presentan su data de esta manera, ¿no es cierto? Eh, lo pueden hacer y algunos programas van a tener cierta dificultad en hacerlo, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es justamente lo que he efectuado, esta operación de transponer. Cuando lo importan en horizontal, así como está, y al momento de hacer el código lo transponen, o sea, lo giran. Pero eso puede requerir, dependiendo del programa que usen, algunos códigos más y otros menos. Y podría complicarse un poquito, ¿no? Entonces lo mejor sería que aquí en el mismo Excel ustedes copien todo y, como han visto, lo transponen, ¿no? Lo transponen acá, creo que es aquí, y ya está, ¿vale? Pero hay otro problema adicional, que es el siguiente, ¿no? Yo podría, pues, no transponer esto, entonces a veces lo ideal es pasar esto a una segunda hoja y en esa segunda hoja transponerlo, ¿no? Ya es cuestión de gustos, de cuál es la mejor manera para ustedes, pero de todas maneras tienen que considerar la base de datos de manera vertical, ¿sí? Ahora, esto mismo se aplica para personas, entonces ese es este número encuestado, ahí está, entonces el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 encuestados y edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, 75, 44, 34, 32, 21, 55, por así, ¿no? Entonces, nuevamente, la columna edad, ¿no? Cuya primera fila está definiendo el encabezado edad, eh, está acá con los valores, y número de encuestados está acá, ¿ya? Repito, a veces ocurre, por ejemplo, con la data del BCR, que los encabezados son más voluptuosos, es decir, acá, por ejemplo, se dice fuente, no sé, ENAO, y acá pone fuente encuesta, por decir, ¿no? Fuente, estudio de mercado, por decir, ¿no? Y se pone así más o menos, ¿no? Un poquito con formatito, bueno, le pongo con formatito, entonces aquí, dejar, si tengo a la vista, alineación, ya, más o menos, aquí, más o menos. Me falta ajustar texto, ahí está, ahí está, ¿no? Por ejemplo, esto a veces pasa mucho. En la fuente original de datos nos pone la variable efectivamente con este plus. Repito,
Si este plus es muy, muy necesario, como la fuente, que sí es con un link, ¿no? No sé, inei.gov.p, no sé, un link interesante, ¿no? Que sí sería bueno rescatar. Entonces, en esos casos no sería bueno eliminar estas columnas, o esta primera fila de encabezados, o encabezado adicional, encabezado extra, porque en realidad el encabezado oficial es este 2, el que define el nombre de la variable. Entonces, estos de acá podríamos eliminarlos, o también lo que podemos hacer a veces, si es que les da el tiempo para manipular esto, es ponerlo acá como un comentario. Comentario, ya está. Y lo ponen como comentario. Esa es otra opción, ¿no? Discutible cuál es lo mejor, repito, ya cuando ya conozco un poquito de programación, saben que pueden importar esta parte de acá. Entonces eso como que sería lo ideal. Y si no, todavía no están en ese nivel, lo que pueden hacer es eliminar acá. Y lo otro, obviamente, lo rescatan y lo ponen en el Word o hacen aparte una tablita de variables, etc. ¿No? Que tal vez en otro video explique lo que es la tablita de variables. Pero sí, de todas maneras, hagan esto. Ahora, hasta ahorita he hecho dos tipos de análisis. De serie de tiempo, los años, y de corte transversal, que es este. Hay un tercer problema que ahí sí es más difícil, que es el tema del corte transversal. ¿Sí? Entonces no voy a usar la variable edad, voy a usar la variable ingresos, si quieren. Vamos a poner 200, 1500, 2000, 5000, 3000 y 4000. Así. ¿Ya? Entonces tenemos el encuestado de los ingresos, pero estos ingresos están por año, ¿no es cierto? Entonces, ahí a veces se presenta una data de esta manera, que es un poco graciosa, ¿no? Igualito, ¿no? 2000, vamos a poner 19, 20 y 21, por decirlo. Entonces, tenemos los datos de esta manera. 1300, 1000, ¿no? Bajo su salario, acá vamos a poner 1700, 2000, por poner números, se ponen números al azar un poco. 4000, duplicó, y luego regresó 2000, acá bajó a 3000, 4000, acá varió un poquito y acá, por decirlo, por darle variabilidad. Entonces, este es un panel de datos. ¿Por qué es un panel de datos? Porque tiene datos de tiempo y tiene datos de espacio, tiene los dos datos. Y generalmente lo vamos a ver así, es decir, como una tabla de doble entrada, ¿vale? Y obviamente lo vamos a ver con formatito, ¿no? Con su formatito, si quieren un formatito adicional, no sé, ya depende de cada uno. Igual este dato yo lo puedo importar con cierta dificultad con diversos códigos adicionales, pero se va a hacer difícil. Si estamos todavía en un nivel básico de programación, se puede hacer un poquito difícil. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que repetir lo que ya dije hace tiempo, hace unos minutos. Hay que mantener la regla de que las columnas son las variables y las filas van a ser las observaciones. Observación 1, el encuestado 1, el encuestado 2. Pero este caso del panel de datos es un poquito diferente. No es muy diferente, pero un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en este caso van a haber observaciones, pero con dos dimensiones. Me explico. En el 2019 no va a haber solamente una observación, van a haber 6 observaciones para cada uno de los 6 encuestados. En el 2020 no va a haber solamente una, sino 6, y en el 2021 también. ¿Qué me permite hacer esto? Lo siguiente. Entonces tengo acá los datos. ¿Número encuestado? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Año 2019. 2019. Van a ver cómo estoy manteniendo. Número encuestado, año, ingresos. ¿Sí? Como pueden ver, ya puse la variable ingresos acá y ahora tengo que poner el 2020 también en una sola columna. O sea, en alguna columna, en algún lugar.
Y ahí es donde viene lo interesante. Los encuestados, 6 encuestados fueron encuestados en 2019, pero también fueron encuestados en 2020. Entonces estos encuestados se van a repetir. No parece muy intuitivo esto, pero sí es así la manera correcta. Es decir, estos 6 encuestados van a tener datos en el 2019 y estos mismos 6 encuestados van a tener datos en el 2020, que son estos de acá. Y lo mismo va a pasar con los del 2021. Me adelanto un pasito tal vez para que quede un poco claro lo que estamos haciendo. 2021 y los 6 encuestados. Y esta es la manera correcta de presentar una base de datos de un panel de datos, un panel data. Obviamente este encabezado está de más, ya lo sabemos, lo eliminamos y ahí está. Y lo pongo bonito, si quieren, acá bonito, ya está. ¿Sí? Y esto ya es, repito, algo que puede entenderlo el programa. Número encuestado, año, ingresos. Entonces la variable encuestado, la variable año, la variable ingresos. Acá puede haber algún problema en algunos programas informáticos que ya hay que hacer algunos ajustes. El Livius, sobre todo, que es un poco más anticuado. El Stata no tanto, porque al inicio no se bloquea, pero eventualmente puede bloquearse. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente las variables no deberían repetirse. O sea, computacionalmente sí se pueden repetir los valores. Acá se está repitiendo 2019, 3, 3. Pero en algunos programas son muy rígidos y no permiten que se repitan los valores. No obstante, no hay por qué preocuparse porque al momento de uno trabajar con una base de datos de panel, lo que podemos hacer es hacer un pequeñísimo seteo, que lo veremos en otro video, y ya está, no hay mayor complicación. Pero donde sí habría mayor complicación es si hubiésemos mantenido la tabla originalmente prevista, que era esta tabla de acá, ¿no? La tabla originalmente prevista. Bueno, ya no me permite regresar, pero la tabla que vimos hace ratito, que era de doble entrada. ¿Sí? Entonces esta tabla ya es una tabla interpretable. Algo que tal vez no es lo ideal es cuando nombres variables, y eso es un detalle más que todo estético, es no usar símbolos raros como esta bolita, que es el número, ni usar espacios, ni usar mayúsculas. Repito, no usar símbolos raros, no usar espacios, ni mayúsculas. O bien todo está en mayúsculas si quieren, no es recomendable, pero si quieren, o todo está en minúsculas. Lo mejor es todo en minúsculas. Entonces puedo poner simplemente encuestado. Ya está. Se sabe que es el número encuestado. No hay mayor discusión. El encuestado es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y se repite. ¿Ya? Entonces, esta es la manera correcta en la cual yo debo presentar mis datos. ¿Sí? Profesor, ¿por qué encuestado tiene que estar necesariamente en primer lugar? ¿No puede ser el año primero? Sí, sí puede ser el año primero. Entonces, una alternativa sería la de acá, por ejemplo. ¿No? Entonces, podría estar el año primero. ¿No? Sí, puede ser así. Ahora, otra cosa interesante sería que, ¿por qué tiene que estar ordenado primero por los años que se repiten y luego dentro de eso que se repiten los encuestados? No debería ser primero encuestado 1 en sus diversos años y luego el encuestado 2 en sus diversos años y así. Sí, también se puede. Mientras yo mantenga esta lógica de ingresos, ¿no? De cada columna es una variable y cada fila es una observación única, ¿no es cierto? Cada fila es una observación única. Solamente hay un dato del encuestado 1 del 2019. Cada fila es una observación única, no hay problema. Pero cuando ya comienzo a mezclar y hacer tablas de doble entrada, ya el programa se puede confundir. Y nos va a costar un poquito más esclarecerle esta problemática al programa informático que elijamos. ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, presentemos nuestra base de datos de esta manera y van a ver cómo se les va a facilitar mucho el uso de los programas econométricos. Cualquier cosa, si desean aprender mucho más de estos temas de econometría básicos iniciales, no se olviden de que tenemos un curso de econometría desde cero, el cual comienza todos los meses. Ahorita estamos también en campaña. Tenemos diversas promociones. Si tienen dos compañeros que son de la misma universidad, mismo grado, quieren estudiar juntos, lo pueden hacer, tienen la opción 2x1.
y 3x1 me parece en las universidades específicas. Me parece que ahorita estamos en campaña, en este mes creo que estamos en campaña en San Marcos y la UNSA del equipo. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.